Nunca olvidaré ese día. El sol de Madrid brillaba con fuerza, como si se burlara de la oscuridad que estaba a punto de envolver nuestras vidas. Era un sábado de primavera, y mi marido Antonio y yo habíamos planeado un picnic en el Parque del Retiro. Recuerdo haber estado en la cocina, preparando una tortilla de patatas, cuando sonó el teléfono. La voz temblorosa de mi cuñada María al otro lado de la línea cambió nuestro mundo para siempre. «Mamá ha tenido un accidente», dijo entre sollozos. «Está en el hospital». En cuestión de minutos, estábamos en nuestro viejo Seat, zigzagueando por las calles de Madrid hacia el Hospital La Paz. El trayecto, que normalmente tomaba unos 20 minutos, pareció durar una eternidad. Antonio conducía en silencio, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Yo no podía dejar de pensar en Carmela, mi suegra, una mujer que siempre había sido el pilar de la familia, fuerte e independiente. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y el zumbido de las luces fluorescentes nos recibieron como un mal presagio. María nos esperaba en la sala de espera, con los ojos hinchados y rojos. Nos explicó entre hipos que Carmela había caído por las escaleras de su edificio. Los médicos aún estaban evaluando la gravedad de sus lesiones. Las horas siguientes fueron un borrón de ansiedad y preocupación. Finalmente, un médico de aspecto cansado nos informó que Carmela había sufrido una lesión en la médula espinal. Las palabras paraplegia y silla de ruedas flotaban en el aire como sentencias de muerte para la vida que conocíamos. Los días en el hospital se convirtieron en semanas. Carmela luchaba por adaptarse a su nueva realidad, alternando entre momentos de determinación feroz y profunda depresión. Antonio y yo nos turnábamos para estar con ella, dividiendo nuestro tiempo entre el trabajo, el hospital y los preparativos para su regreso a casa. Nunca olvidaré el día que trajimos a Carmela a casa. Nuestro pequeño piso en el barrio de Lavapiés, que antes parecía acogedor, ahora se sentía como un laberinto de obstáculos. Tuvimos que reconfigurar todo, ensanchar puertas, instalar rampas, adaptar el baño. Cada cambio era un recordatorio doloroso de cómo nuestras vidas habían cambiado irrevocablemente. Los primeros meses fueron un torbellino de adaptaciones. Aprendimos sobre cuidados médicos, terapia física y la infinidad de pequeñas tareas que ahora formaban parte de nuestra rutina diaria. Yo, que había trabajado como profesora de primaria, pedí una excedencia para dedicarme por completo al cuidado de Carmela. Antonio, ingeniero de profesión, hizo malabares con su trabajo y las responsabilidades en casa. Nuestros amigos y vecinos fueron un apoyo invaluable al principio. Lola, la dueña de la frutería de la esquina, siempre apartaba las mejores naranjas para el zumo matutino de Carmela. Paco, el farmacéutico, nos orientaba con paciencia sobre los medicamentos y suministros que necesitábamos. Incluso doña Concha, la anciana del tercer B conocida por su mal humor, se ofrecía ocasionalmente a hacerle compañía a Carmela mientras yo hacía la compra. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, sentí que el peso de la responsabilidad recaía cada vez más sobre mis hombros. Antonio, presionado por su trabajo y la necesidad de mantener nuestros ingresos, pasaba más y más tiempo en la oficina. Las visitas de amigos y familiares se volvieron menos frecuentes. La novedad de la situación se desvaneció, y con ella, gran parte del apoyo inicial. Me encontré dedicando cada momento de vigilia al cuidado de Carmela. Mis días comenzaban antes del amanecer, preparando su desayuno, ayudándola con su higiene matutina, administrando medicamentos. Las tardes estaban llenas de citas médicas, sesiones de terapia y tareas domésticas interminables. Las noches eran una sucesión de interrupciones del sueño, atendiendo a sus necesidades o simplemente preocupándome por el día siguiente. Mi vida anterior se desvanecía como un sueño lejano. Echaba de menos mis clases, el bullicio de los niños, las conversaciones con mis colegas. Añoraba las tardes de domingo paseando por el rastro, buscando tesoros escondidos entre los puestos. Extrañaba las cenas improvisadas con amigos en las terrazas de la Latina, riendo y compartiendo tapas hasta altas horas de la noche. A medida que pasaban los años, sentía que me estaba perdiendo a mí misma. Mi relación con Antonio se tensaba. Nuestras conversaciones giraban cada vez más en torno a horarios de medicación y citas médicas, dejando poco espacio para la intimidad o el romance. Las pocas veces que salíamos,
Me sentía culpable por dejar a Carmela, incluso cuando contratábamos a una cuidadora. Intentaba mantener una actitud positiva, recordándome que esto era lo que significaba el amor familiar, que estaba haciendo lo correcto. Me repetía las palabras que mi abuela solía decir: la familia es lo primero, hija. En las duras y en las maduras. Pero en la soledad de mis pensamientos, especialmente en esas noches en que el insomnio me atormentaba, no podía evitar sentir resentimiento. Recuerdo una noche particularmente difícil, 3 años después del accidente. Carmela había tenido un día malo, quejándose de dolores y negándose a comer. Después de horas intentando que tomara aunque fuera un poco de sopa, finalmente se quedó dormida. Me derrumbé en el sofá del salón, exhausta física y emocionalmente. Antonio llegó tarde del trabajo, como era habitual últimamente. ¿Cómo ha ido el día?, preguntó, dejando su maletín y aflojándose la corbata. Como siempre, respondí, sin energía para entrar en detalles. ¿Y el tuyo? Largo. Tenemos un proyecto nuevo y, comenzó, pero se detuvo al ver mi expresión. Lo siento, debes estar agotada. Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. Antonio se sentó a mi lado y me abrazó en silencio. Por un momento, me permití ser vulnerable, dejar que todo el cansancio y la frustración acumulados salieran en forma de sollozos silenciosos. A veces me pregunto si podremos seguir así, susurré entre lágrimas. Antonio suspiró profundamente. Lo sé. Yo también lo pienso. Pero es mi madre, ¿qué más podemos hacer? Esa pregunta resonaba en mi mente constantemente. ¿Qué más podíamos hacer? La idea de institucionalizar a Carmela había surgido en conversaciones susurradas, pero siempre la descartábamos rápidamente. El sentido del deber, la culpa y el que dirán pesaban más que nuestro agotamiento. Los años siguieron pasando, y con ellos, mi energía y optimismo se iban agotando. Celebramos pequeñas victorias. El día que Carmela logró mover los dedos de los pies, la primera vez que pudo sostener una cuchara por sí misma. Pero estas alegrías eran eclipsadas por la monotonía aplastante de la rutina diaria y la sensación de estar perdiendo los mejores años de nuestras vidas. Mi círculo social se había reducido drásticamente. Las pocas amigas que aún mantenían contacto parecían vivir en un mundo diferente, uno lleno de viajes, ascensos laborales y nuevas experiencias. Yo me sentía estancada, como si el tiempo se hubiera detenido el día del accidente de Carmela. En mis momentos más oscuros, me sorprendía fantaseando con una vida diferente. Imaginaba cómo sería despertar sin la responsabilidad del cuidado de Carmela, poder hacer planes espontáneos, volver a mi carrera como profesora. Estos pensamientos siempre iban seguidos de una oleada de culpa. ¿Qué clase de persona era yo por desear escapar de mis responsabilidades familiares? A medida que nos acercábamos al 7º aniversario del accidente, sentía que había llegado a un punto de quiebre. Mi salud comenzaba a resentirse. Sufría de insomnio crónico, dolores de espalda constantes y una fatiga que parecía haberse instalado permanentemente en mis huesos. Antonio y yo éramos más compañeros de piso que pareja, unidos por la responsabilidad compartida pero distanciados emocionalmente. Fue en este contexto que llegó el día de la revisión médica anual de Carmela. Como siempre, me preparé para la rutina familiar, despertar temprano, ayudar a Carmela con su aseo y desayuno, y luego el viaje al hospital. El trayecto en taxi fue silencioso. Carmela miraba por la ventana con expresión ausente mientras yo repasaba mentalmente la lista de preguntas para el médico. La sala de espera del Hospital Universitario La Paz estaba llena de historias similares a la nuestra. Cuidadores cansados acompañando a sus seres queridos en sillas de ruedas. El aire cargado de una mezcla de resignación y esperanza. Me senté, sosteniendo la mano de Carmela, observando el ir y venir de enfermeras y médicos. Poco sabía yo que este día, que comenzó como tantos otros en los últimos 7 años, estaba a punto de cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. La revelación que estaba por llegar sacudiría los cimientos de todo lo que creíamos saber y nos obligaría a enfrentar verdades incómodas sobre el amor, el sacrificio y la naturaleza humana. Mientras esperábamos a ser llamadas, no podía evitar reflexionar sobre el camino que nos había llevado hasta aquí. 7 años de dedicación inquebrantable, de sacrificios innumerables, de sueños postergados.
7 años que habían transformado no solo nuestras vidas, sino también quienes éramos como personas. La mujer que entró en este hospital hace 7 años ya no existía. En su lugar estaba yo, una versión más cansada, más resignada, pero también, para bien o para mal, más fuerte. Lo que no sabía en ese momento era que esa fuerza sería puesta a prueba de una manera que nunca hubiera imaginado. El destino, o quizás el azar, estaba a punto de revelarnos una verdad que cambiaría todo. Una verdad que nos obligaría a cuestionar cada decisión, cada sacrificio, cada momento de los últimos 7 años. Y así, mientras el reloj de la sala de espera marcaba implacablemente el paso del tiempo, nos acercábamos al momento que dividiría nuestras vidas en un antes y un después. Un momento que nos obligaría a enfrentar no solo la verdad sobre Carmela, sino también verdades dolorosas sobre nosotros mismos. El día que cambió todo empezó como cualquier otro. Me desperté antes del amanecer, como se había vuelto mi costumbre en los últimos 7 años. El suave ronquido de Antonio a mi lado me recordaba que, al menos por unas horas más, él podría seguir durmiendo. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido, y me dirigí al baño. El rostro que me devolvió el espejo era el de una mujer cansada, con ojeras prominentes y algunas canas prematuras asomando entre mi pelo castaño. Mientras me lavaba la cara, repasé mentalmente la agenda del día. Era martes, día de revisión médica para Carmela. Estas visitas al hospital se habían convertido en una rutina más, una mezcla de esperanza tenue y resignación. Parte de mí siempre albergaba la ilusión de que el médico nos daría buenas noticias, algún avance milagroso. La otra parte, la más realista, se preparaba para otro día de confirmación de nuestra nueva normalidad. Salí del baño y me dirigí a la cocina. El reloj marcaba las 6:30 cuando empecé a preparar el desayuno. Tostadas con tomate y aceite de oliva para Antonio, papilla de avena para Carmela. El aroma del café recién hecho comenzó a llenar el apartamento, una pequeña pero necesaria indulgencia para enfrentar el día. A las 7 en punto, como un reloj suizo, escuché el movimiento en la habitación de Carmela. Era hora de comenzar nuestra rutina matutina. Entré en su cuarto, abriendo las cortinas para dejar entrar la luz del amanecer madrileño. «Buenos días, Carmela», saludé, tratando de infundir algo de alegría en mi voz. «¿Cómo has dormido?». Carmela parpadeó, adaptándose a la luz. Su rostro, una vez lleno de vitalidad, ahora mostraba los estragos no solo de la edad, sino de años de inmovilidad. «Como siempre, hija», respondió con un tono que fluctuaba entre la resignación y un leve fastidio. «Sabes que no duermo bien desde, bueno, ya sabes». Asentí, comprensiva. El insomnio era uno de los muchos desafíos que enfrentábamos. «Hoy es día de visita al médico», le recordé mientras comenzaba a ayudarla con su rutina de higiene matutina. «El doctor Fernández quiere ver cómo va tu progreso». Carmela soltó un suspiro que parecía contener todo el peso de estos 7 años. ¿Progreso? ¿Qué progreso, Carmen? Estoy igual que siempre. Intenté mantener un tono optimista mientras la ayudaba a sentarse en la cama. Nunca se sabe, Carmela. La medicina avanza cada día. Además, estas visitas son importantes para asegurarnos de que estás bien cuidada. El proceso de vestir y preparar a Carmela para el día siempre era lento y meticuloso. Cada movimiento requería cuidado y paciencia. Mientras la ayudaba, no pude evitar notar, como tantas veces antes, lo frágil que parecía su cuerpo. Sin embargo, había algo en sus ojos, un brillo que a veces me desconcertaba. Era como si, por momentos, una chispa de su antigua vitalidad asomara, solo para desaparecer tan rápido como había llegado. Antonio se unió a nosotras justo cuando terminaba de peinar a Carmela. «Buenos días, mamá», saludó, dándole un beso en la frente. «¿Lista para ver al médico?». Como si tuviera opción, murmuró Carmela, pero le dedicó una pequeña sonrisa a su hijo. Desayunamos en un silencio relativamente cómodo, interrumpido solo por el ocasional tintineo de cubiertos y el murmullo de la televisión de fondo, donde el noticiero matutino relataba los últimos acontecimientos de la ciudad. La normalidad de la escena casi me hacía olvidar lo extraordinario de nuestra situación. A las 9:30, el taxi que habíamos pedido llegó puntualmente.
El proceso de bajar a Carmela por el ascensor y luego maniobrar la silla de ruedas hasta el vehículo era un baile bien ensayado entre Antonio y yo. El taxista, un hombre mayor llamado Manolo que nos había llevado en varias ocasiones, esperó pacientemente, ofreciendo una mano cuando fue necesario. «Al Hospital La Paz, ¿verdad?», preguntó Manolo una vez que estuvimos todos acomodados. «Sí, por favor», respondí, acomodándome junto a Carmela en el asiento trasero mientras Antonio ocupaba el asiento del copiloto. El trayecto por las calles de Madrid fue tranquilo. Era una mañana soleada de principios de otoño, y la ciudad bullía de actividad. Estudiantes apurados con mochilas al hombro, oficinistas con café en mano corriendo hacia el metro, turistas ya deambulando con mapas y cámaras. La vida seguía su curso normal para todos ellos, ajenos al pequeño drama que se desarrollaba en nuestro taxi. Llegamos al hospital poco antes de las 10. El edificio, imponente y familiar a la vez, se alzaba ante nosotros como un recordatorio de tantas visitas anteriores. Antonio se encargó de sacar la silla de ruedas del maletero mientras yo ayudaba a Carmela a salir del taxi. El vestíbulo del hospital estaba abarrotado, como siempre. El murmullo de conversaciones, el ocasional llanto de un bebé, el sonido de altavoces llamando a médicos y enfermeras creaban una cacofonía que, paradójicamente, resultaba casi reconfortante en su familiaridad. Nos dirigimos a la recepción, donde una enfermera de rostro amable nos recibió. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles?» «Tenemos cita con el doctor Fernández», expliqué. «Para Carmela Rodríguez». La enfermera tecleó algo en su ordenador y asintió. «Sí. Aquí está. Por favor, diríjanse a la sala de espera del tercer piso. Les llamarán en breve». Agradecimos y nos encaminamos hacia los ascensores. El trayecto hasta el tercer piso fue silencioso, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Me preguntaba qué pasaría por la mente de Carmela en estos momentos. ¿Sentía la misma mezcla de esperanza y resignación que yo? La sala de espera del tercer piso era un espacio amplio, con sillas de plástico dispuestas en filas y una pequeña área de juegos para niños en un rincón. Nos acomodamos en un espacio designado para sillas de ruedas, junto a la ventana que daba al patio interior del hospital. ¿Quieres algo de la máquina expendedora?, preguntó Antonio. ¿Puedo ir a buscar un café o un agua? Negué con la cabeza. Estoy bien, gracias. ¿Tú quieres algo, Carmela? No, hija. Solo quiero que esto termine pronto, respondió ella, su mirada fija en las baldosas del suelo. Los minutos pasaban lentamente. Observé a las personas a nuestro alrededor, una madre joven consolando a un niño inquieto, un anciano con un bastón leyendo el periódico, una pareja de mediana edad hablando en susurros. Cada uno con su propia historia, sus propias preocupaciones y esperanzas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una enfermera apareció en la puerta. ¿Familia de Carmela Rodríguez? Nos levantamos, y Antonio comenzó a empujar la silla de Carmela. Seguimos a la enfermera por un pasillo largo hasta llegar a la consulta del doctor Fernández. El médico, un hombre de unos 50 años con gafas y una expresión amable, nos recibió con una sonrisa. «Buenos días, Carmela. ¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó mientras nos acomodábamos en su despacho. «Como siempre, doctor», respondió Carmela con un tono que rozaba la irritación. El doctor Fernández asintió comprensivamente y procedió a realizar el examen de rutina. Revisó los signos vitales de Carmela, comprobó su movilidad, hizo preguntas sobre su dieta y sus hábitos de sueño. Todo parecía normal, o al menos, tan normal como había sido en los últimos años. «Bien», dijo finalmente el doctor, sentándose detrás de su escritorio. «No veo cambios significativos desde la última visita. La condición de Carmela parece estable». Sentí la familiar mezcla de alivio y decepción. Alivio porque no había empeoramiento, decepción porque tampoco había mejoría. ¿Hay alguna nueva terapia que podamos probar?, preguntó Antonio, su voz teñida de una esperanza que me partió el corazón. El doctor Fernández se quitó las gafas y las limpió pensativamente antes de responder. En este momento, no hay nada nuevo que pueda recomendar. Estamos haciendo todo lo posible con las terapias actuales. Asentimos, acostumbrados a este tipo de respuestas.
El resto de la consulta transcurrió con normalidad, discutiendo ajustes menores en la medicación y programando la próxima visita. Estábamos a punto de irnos cuando ocurrió algo inesperado. Una de las enfermeras, una mujer joven que no había visto antes, entró apresuradamente en la consulta. Doctor Fernández, disculpe la interrupción, dijo, lanzando una mirada nerviosa hacia nosotros. ¿Puedo hablar con usted un momento? Es urgente. El médico pareció sorprendido, pero asintió. Por supuesto. Disculpen, nos dijo, antes de salir de la consulta con la enfermera. Nos quedamos en silencio, intercambiando miradas confusas. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos. Finalmente, el doctor Fernández volvió a entrar, su expresión indescifrable. Señora Carmen, dijo, dirigiéndose a mí. ¿Podría acompañarme un momento, por favor? Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué podría ser tan urgente y privado? Miré a Antonio, que parecía tan desconcertado como yo, y luego a Carmela, cuya expresión era curiosamente neutral. Claro, respondí, poniéndome de pie. Vuelvo enseguida, les dije a Antonio y Carmela. Seguí al doctor Fernández fuera de la consulta. En lugar de llevarme a su despacho, como esperaba, me condujo a una pequeña sala de reuniones al final del pasillo. La enfermera que había interrumpido antes estaba allí, retorciendo nerviosamente un bolígrafo entre sus manos. Por favor, tome asiento, me indicó el doctor, cerrando la puerta tras de sí. Me senté, sintiendo como la ansiedad crecía en mi pecho. ¿Qué sucede? ¿Hay algún problema con Carmela? El doctor Fernández y la enfermera intercambiaron una mirada que no supe interpretar. Finalmente, el médico habló. Señora Carmen, lo que estamos a punto de decirle es delicado. Y francamente, increíble. Pero Laura aquí, dijo, señalando a la enfermera, ha notado algo que nos ha llevado a hacer algunas investigaciones discretas. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Qué ha notado? Por favor, dígame qué está pasando. Laura, la enfermera, tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente. Verá, señora Carmen, he estado observando a su suegra durante las últimas semanas. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero hay ciertos movimientos, ciertas reacciones que no coinciden con su supuesta condición. La miré, sin comprender del todo. ¿Qué quiere decir con eso? El doctor Fernández intervino. Lo que Laura está tratando de decir, y lo que hemos confirmado con algunas pruebas discretas, es que Carmela tiene plena capacidad de movimiento. No necesita la silla de ruedas. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Qué? No, eso no puede ser. Hemos estado cuidando de ella durante 7 años. La hemos visto, ella no puede. Sé que es difícil de creer, dijo el doctor con voz suave. Pero tenemos evidencia. Pequeños movimientos cuando cree que nadie la observa, reacciones físicas que no corresponden con su supuesta parálisis. Hemos realizado pruebas neurológicas sin que ella lo supiera, y los resultados son concluyentes. Mi mente era un torbellino de confusión y negación. Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué haría algo así? Laura me miró con compasión. No podemos estar seguros de sus motivaciones, señora Carmen. Pero lo que sí sabemos es que, físicamente, su suegra es capaz de caminar y moverse con normalidad. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. 7 años. 7 años de sacrificio, de cuidados constantes, de poner mi vida en pausa. Todo basado en una mentira. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. El doctor Fernández puso una mano en mi hombro. Entiendo que esto es un shock enorme. No puedo imaginar lo que está sintiendo en este momento. Pero creímos que era importante que lo supiera. La decisión de cómo proceder es suya. Me quedé allí sentada, tratando de procesar todo. Parte de mí quería correr de vuelta a la consulta, confrontar a Carmela, exigir explicaciones. Otra parte quería huir,
escapar de esta realidad que acababa de ser destruida. ¿Están completamente seguros?, pregunté, aferrándome a un último hilo de esperanza de que todo fuera un error. Entendido. Continuaré con la sección 3, La verdad sale a la luz, desarrollándola en español con un mínimo de 2.800 palabras. Mantendré el estilo narrativo en primera persona, con un tono natural y fluido, asegurándome de incluir detalles culturales y geográficos relevantes. Al final, incluiré un contador de palabras. Aquí está el artefacto La verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz. El reloj de la sala de espera marcaba las 11:30 cuando por fin escuchamos el nombre de Carmela. Con un suspiro de alivio, me levanté y comencé a empujar su silla de ruedas hacia el consultorio del doctor Fernández. 7 años de visitas regulares habían hecho que este camino me resultara tan familiar como el pasillo de mi propia casa. El doctor Fernández, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable y ojos cansados, nos recibió con su habitual cordialidad. «Buenos días, Carmela. ¿Cómo te encuentras hoy?», preguntó mientras se sentaba frente a nosotras. «Como siempre, doctor», respondió Carmela con un tono que fluctuaba entre la resignación y la irritación. «Los dolores van y vienen». Mientras el doctor realizaba la revisión de rutina, mi mente vagaba. Pensaba en la lista de tareas que me esperaban en casa: lavar la ropa, preparar la comida, ir a la farmacia. La voz del doctor Fernández me sacó de mis pensamientos. «Bueno, Carmela, parece que todo está estable. Mantendremos la misma medicación por ahora», dijo mientras escribía en su ordenador. «¿Alguna pregunta o preocupación?». Estaba a punto de decir que no cuando Carmela habló. «Doctor, ¿cree que algún día podré volver a caminar?». El silencio que siguió a esa pregunta fue pesado, cargado de una tensión que no había sentido antes. El doctor Fernández miró a Carmela con una expresión que no pude descifrar, luego a mí y de nuevo a ella. «Carmela», comenzó con un tono cuidadoso, «sabes que en casos como el tuyo, las posibilidades son…». Pero no pudo terminar la frase. Una enfermera entró apresuradamente al consultorio, interrumpiendo la conversación. «Doctor Fernández, disculpe la interrupción, pero tenemos una emergencia en la sala 3. Lo necesitan urgentemente». El doctor se disculpó y salió rápidamente, prometiendo volver en unos minutos. Nos quedamos solas, Carmela y yo, en un silencio incómodo. Fue entonces cuando noté algo extraño. Carmela, que normalmente se quedaba quieta en su silla, estaba moviendo ligeramente los dedos de los pies. Un movimiento casi imperceptible, pero allí estaba. «Carmela», dije con voz temblorosa, «¿puedes mover los pies?». Ella me miró con una mezcla de sorpresa y culpa. «No, claro que no», respondió rápidamente, pero pude detectar un atisbo de nerviosismo en su voz. Antes de que pudiera indagar más, la puerta se abrió de nuevo. Pero no era el doctor Fernández quien entró, sino una enfermera joven que no había visto antes. Su placa decía Laura. «El doctor Fernández tardará un poco más», nos informó. «¿Necesitan algo mientras esperan?». Estaba a punto de decir que no cuando algo en la expresión de Laura me detuvo. Miraba a Carmela con una mezcla de curiosidad y sospecha. «De hecho», dije, sorprendiéndome a mí misma, «me gustaría hablar con usted un momento, si es posible». Laura asintió y me indicó que la siguiera fuera del consultorio. Una vez en el pasillo, cerró la puerta suavemente y me miró con intensidad. «Señora», comenzó en voz baja, «hay algo que creo que debe saber». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Qué ocurre?», pregunté, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. Laura miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchaba. «He notado algunas inconsistencias en el comportamiento de su suegra durante sus visitas», dijo con cautela. «Pequeños movimientos cuando cree que nadie la observa, reacciones físicas que no corresponden con su supuesta condición. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies». «¿Qué está tratando de decirme?», pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. «Creo», dijo Laura, mirándome directamente a los ojos, «que su suegra puede tener más movilidad de la que aparenta. Mucha más». Las palabras de Laura cayeron sobre mí como un balde de agua fría. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo era posible?,
¿7 años de sacrificio y dedicación basados en una mentira? No, dije, sacudiendo la cabeza. Debe haber un error. Carmela no puede. Pero Laura continuó, su voz ahora un susurro urgente. He consultado con otros colegas y hemos realizado pruebas discretas durante las últimas visitas. Los resultados son sorprendentes. Mi cabeza daba vueltas. Flashbacks de los últimos 7 años pasaban por mi mente como una película a alta velocidad. Pequeños momentos que en su momento había descartado como imaginaciones mías, un ligero movimiento de pierna cuando Carmela creía que no la observaba, una reacción demasiado rápida para alguien supuestamente paralizado. ¿Está segura?, logré preguntar, mi voz apenas audible. Laura asintió solemnemente. Los resultados son concluyentes. Su suegra tiene plena capacidad de movimiento. No necesita la silla de ruedas. El shock dio paso a una ira ardiente que amenazaba con consumirme. 7 años de mi vida, sacrificios incontables, tensiones en mi matrimonio, todo basado en un elaborado engaño. Me sentí mareada, como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. ¿Por qué me está diciendo esto?, pregunté, una parte de mí aún buscando desesperadamente una explicación alternativa, cualquier cosa que no fuera la dolorosa verdad que se estaba revelando. Laura me miró con compasión. Porque creo que usted merece saber la verdad. Ha dedicado años de su vida a cuidar a alguien que no necesitaba ese cuidado. ¿Y por qué? Porque creo que es hora de que esta situación termine. Sus palabras resonaron en mi cabeza. ¿Terminar? ¿Cómo se termina algo así? ¿Cómo se deshacen 7 años de mentiras y manipulación? ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, sintiéndome completamente perdida. Laura puso una mano en mi hombro, un gesto de apoyo que casi me hizo romper en llanto. Lo primero es confrontar la verdad. Hable con su suegra. Pero, prepárese. Este tipo de engaños suelen tener raíces profundas y complejas. Asentí mecánicamente, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Laura me dio un papel con su número de teléfono. Si necesita hablar o necesita más información, no dude en llamarme, dijo antes de alejarse por el pasillo, dejándome sola con mis pensamientos tumultuosos. Con las piernas temblorosas, volví al consultorio. Carmela estaba allí, sentada en su silla de ruedas, la viva imagen de la invalidez y la dependencia. La miré fijamente, buscando en su rostro algún indicio de culpa o vergüenza. Ella me devolvió la mirada, confundida al principio, pero lentamente, al ver mi expresión, un destello de comprensión y luego de pánico cruzó por sus ojos. En ese momento, supe sin lugar a dudas que Laura decía la verdad. Carmela, dije, sorprendida por la calma en mi voz, creo que es hora de irnos. Ella asintió, sin decir palabra. El viaje de regreso a casa fue un infierno de silencio. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada giro del taxi una oportunidad para que mi mente corriera con 1000 preguntas sin respuesta. Carmela miraba por la ventana, evitando mi mirada, su cuerpo tenso como si estuviera preparándose para una tormenta. Llegamos a nuestro edificio en el corazón de Lavapiés. El portero, don Ramón, nos saludó como siempre, ofreciéndose a ayudar con la silla de ruedas. Decliné su oferta con una sonrisa forzada, empujando yo misma la silla hacia el ascensor. Cada segundo que pasaba, cada movimiento rutinario, se sentía como una burla cruel a los últimos 7 años de mi vida. Una vez en el apartamento, cerré la puerta tras nosotras y me quedé allí, de espaldas a Carmela, tratando de reunir el coraje para lo que vendría a continuación. El tic-tac del reloj de la cocina parecía ensordecedor en el silencio tenso que nos envolvía. Finalmente, me giré para enfrentarla. Carmela estaba allí, en medio de la sala, en la silla que había sido el centro de nuestras vidas durante tanto tiempo. Pero ahora, con el conocimiento que tenía, esa silla se veía diferente. Ya no era un símbolo de adversidad superada, sino un monumento a la mentira más elaborada que jamás había enfrentado. Carmela, comencé, mi voz apenas un susurro, necesito que me digas la verdad. Toda la verdad. Ella me miró, y por un momento vi a la mujer que había conocido hace años, antes del accidente. Fuerte, orgullosa, pero también vulnerable.
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sé qué decir, balbuceó. La verdad, Carmela. Es lo mínimo que me debes después de todo este tiempo. Y entonces, como si una presa se hubiera roto, las palabras comenzaron a fluir. Carmela habló de su miedo a la soledad después de quedarse viuda, de cómo el accidente había sido apenas una caída menor. Habló de la atención que recibió en el hospital, de cómo una pequeña exageración se convirtió en una mentira, y luego en otra, hasta que se encontró atrapada en una red de su propia creación. No sabía cómo salir, sollozó. Cada día que pasaba, se volvía más difícil decir la verdad. Y luego, cuando vi todo lo que tú y Antonio estaban sacrificando por mí, me sentí tan culpable, pero también tan amada. Escuché en silencio, sintiendo una mezcla tóxica de emociones, ira, tristeza, traición, pero también, sorprendentemente, una pizca de compasión. Comprendí el miedo que debió sentir Carmela, la soledad que la llevó a tomar decisiones tan drásticas. Pero eso no hacía que el dolor fuera menos real, menos devastador. Levántate, dije finalmente, mi voz ronca por las lágrimas contenidas. Carmela me miró, el pánico evidente en sus ojos. Por favor, hija, yo. Levántate, repetí, esta vez con más firmeza. Con movimientos temblorosos, Carmela se aferró a los reposabrazos de la silla. Lentamente, como si estuviera despertando músculos dormidos durante años, se puso de pie. Allí estaba, erguida frente a mí, sin necesidad de apoyo, sin necesidad de nada más que su propia fuerza. El impacto de verla de pie, después de 7 años, fue abrumador. Me tambaleé hacia atrás, buscando apoyo en la pared. Toda la realidad que había construido, toda la identidad que había forjado como cuidadora abnegada, se desmoronaba ante mis ojos. Lo siento, susurró Carmela, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo siento tanto. Pero sus disculpas sonaban huecas en mis oídos. 7 años. 7 años de mi vida dedicados a una mentira. 7 años de sacrificios, de sueños postergados, de tensiones en mi matrimonio. Todo basado en un elaborado engaño. ¿Por qué?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué nos hiciste esto? Carmela se dejó caer en el sofá, su cuerpo sacudido por los sollozos. Tenía miedo, dijo entre lágrimas. Miedo a la soledad, a ser una carga, a que me abandonaran. Cuando empezó, no pensé que llegaría tan lejos. Y luego no supe cómo parar. Sus palabras, aunque sinceras, no lograban aplacar la tormenta de emociones que rugía dentro de mí. Pensé en todas las oportunidades perdidas, en las noches en vela, en los momentos de desesperación cuando creí que no podría seguir adelante. Todo por una mentira. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, pregunté, mi voz temblando de ira contenida. No solo nos has engañado, nos has robado años de nuestras vidas. Años que no podemos recuperar. Carmela asintió, incapaz de mirarme a los ojos. Lo sé, y lo siento tanto. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes, la interrumpí. No puedes deshacer esto, Carmela. No puedes devolvernos el tiempo, las oportunidades, los sueños que sacrificamos por ti. El silencio que siguió fue ensordecedor. Afuera, la vida en las calles de Lavapiés continuaba como siempre, el murmullo de conversaciones, el ocasional bocinazo de un coche, el tintineo de las campanas de la iglesia cercana. Pero dentro de nuestro apartamento, el tiempo parecía haberse detenido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carmela finalmente, su voz apenas audible. Era una pregunta para la que no tenía respuesta. ¿Cómo se sigue adelante después de una traición de esta magnitud? ¿Cómo se reconstruye la confianza cuando los cimientos mismos de nuestra realidad han sido sacudidos? No lo sé, respondí honestamente. Pero lo que sí sé es que las cosas no pueden seguir como hasta ahora. En ese momento, como si el universo hubiera decidido que no habíamos tenido suficientes emociones por un día, escuchamos el sonido de llaves en la puerta. Antonio había llegado a casa. El viaje de regreso a casa desde el hospital fue el más largo y tenso de mi vida. El taxi serpenteaba por las calles de Madrid, pasando por el bullicioso paseo de la Castellana y luego por las callejuelas más tranquilas de nuestro barrio. Normalmente,
habría disfrutado de la vista de la ciudad que tanto amaba, pero en ese momento, todo parecía estar envuelto en una niebla de irrealidad. Miré de reojo a Carmela, sentada a mi lado en la silla de ruedas. Su rostro estaba pálido y tenso, sus ojos fijos en un punto indeterminado del horizonte. ¿Cómo podía ser que esta mujer, a quien había cuidado con tanta devoción durante 7 largos años, hubiera estado engañándonos todo este tiempo? La pregunta daba vueltas en mi cabeza como un tío vivo enloquecido. El taxista, un hombre mayor con un espeso bigote canoso, intentó iniciar una conversación casual, comentando sobre el tráfico y el clima. Sus palabras rebotaban en el silencio tenso que llenaba el vehículo. Finalmente, captando la atmósfera, se sumió en un silencio incómodo, lanzando miradas preocupadas por el espejo retrovisor. Cuando llegamos a nuestro edificio en el corazón de Lavapiés, pagué al taxista y me dispuse a ayudar a Carmela a bajar del vehículo. Por un momento, casi esperé que se levantara y caminara por sí misma, revelando allí mismo la farsa. Pero no, permaneció inmóvil en su silla, manteniendo la actuación hasta el final. El ascensor, pequeño y destartalado, parecía aún más claustrofóbico de lo habitual. El zumbido mecánico amplificaba el silencio entre nosotras. Carmela mantenía la mirada baja, sus manos retorciendo nerviosamente el borde de su falda. Yo sentía que mi corazón latía tan fuerte que temía que ella pudiera oírlo. Al entrar en el apartamento, la familiaridad de nuestro hogar me golpeó con una nueva perspectiva. Cada adaptación que habíamos hecho para acomodar la supuesta discapacidad de Carmela ahora parecía una burla cruel. Las rampas, los pasamanos, el equipo médico, todo era un testimonio de nuestra ingenuidad y de su engaño. Cerré la puerta tras nosotras y, por un momento, me quedé allí, con la mano en el pomo, reuniendo fuerzas para lo que vendría a continuación. Cuando finalmente me di la vuelta, Carmela estaba en medio de la sala. Su figura pequeña y aparentemente frágil en la silla de ruedas contrastaba con la enormidad de lo que estaba a punto de suceder. Carmela, comencé, mi voz temblando ligeramente, creo que tenemos que hablar. Ella levantó la mirada lentamente, sus ojos encontrándose con los míos. Vi miedo en ellos, pero también algo más, resignación, quizás. ¿O era alivio? Sí, hija, respondió en voz baja. Supongo que sí. El uso de ese término cariñoso, hija, que tantas veces me había conmovido en el pasado, ahora me provocó una punzada de dolor y rabia. ¿Cómo se atrevía a llamarme así después de lo que había hecho? La enfermera me lo ha contado todo, dije, luchando por mantener la calma. Sé que has estado fingiendo. Todo este tiempo, has estado mintiéndonos. Las palabras salieron de mi boca como un torrente, años de frustración reprimida y sacrificio deshaciéndose en un instante. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Tienes idea de lo que hemos sacrificado por ti? Antonio y yo hemos puesto nuestras vidas en espera. He dejado mi trabajo, mis sueños. ¿Y todo para qué? ¿Para una mentira? Carmela. Permaneció en silencio, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero en ese momento no sentí compasión. Estaba demasiado herida, demasiado enojada. Di algo, exigí, mi voz elevándose. Explícame cómo pudiste hacer esto. ¿Cómo pudiste mirarlos a la cara día tras día, año tras año, y mentirles? Carmela tomó una respiración profunda y temblorosa. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. ¿Lo sientes?, repetí, incrédula. ¿Crees que un «lo siento» es suficiente? ¿Tienes idea de lo que nos has hecho? Fue entonces cuando Carmela hizo algo que no esperaba. Lentamente, con movimientos inseguros pero innegablemente reales, se puso de pie. Verla erguida después de tantos años fue un shock. Era como ver a un fantasma cobrar vida. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo, su voz quebrada por el llanto. Al principio, solo fue una exageración. Estaba asustada, me sentía sola. Y luego, cuando vi lo mucho que os preocupabais por mí, cómo os volcabais en mi cuidado. No supe cómo parar. Escuché su explicación en un estado de aturdimiento. Cada palabra era como un puñal que se clavaba en mi corazón, desgarrando la tela de mentiras que había envuelto nuestras vidas durante tanto tiempo.
¿Te das cuenta de lo que has hecho?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Has robado años de nuestras vidas. Has destruido nuestra confianza. ¿Cómo se supone que vamos a superar esto? Carmela dio un paso vacilante hacia mí, extendiendo una mano temblorosa. Instintivamente, retrocedí. El gesto de acercamiento, que en otro momento habría sido reconfortante, ahora me parecía una amenaza. Por favor, suplicó, déjame explicarte. Sé que lo que hice es imperdonable, pero necesito que entiendas. En ese momento, la puerta del apartamento se abrió de golpe. Antonio entró, jadeando, con el pelo revuelto y la corbata torcida. Claramente había venido corriendo desde el trabajo después de recibir mi mensaje frenético. Se detuvo en seco al ver a su madre de pie. Sus ojos se movieron de Carmela a mí, y luego de vuelta a Carmela, su rostro una mezcla de confusión y horror creciente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz apenas audible. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmela se hundió de nuevo en la silla de ruedas, como si el peso de la verdad fuera demasiado para soportarlo de pie. Yo me apoyé contra la pared, de repente consciente de lo agotada que estaba. Antonio, comencé, sin saber realmente cómo explicar lo inexplicable. Tu madre, ella. He estado mintiendo, interrumpió Carmela, su voz sorprendentemente firme. Todo este tiempo, he estado fingiendo necesitar la silla de ruedas. Lo siento mucho, hijo. Vi cómo el rostro de Antonio pasaba por una serie de emociones en rápida sucesión: confusión, incredulidad, shock y finalmente, una ira que nunca antes había visto en él. ¿Qué estás diciendo?, gritó, acercándose a su madre. ¿Cómo que has estado mintiendo? ¿Durante 7 años? ¿7 malditos años? Carmela se encogió ante la furia de su hijo, pero no retrocedió. Sé que es difícil de entender, comenzó, pero sí me dejas explicar. ¿Explicar? Antonio la interrumpió, su voz temblando de rabia. ¿Qué hay que explicar? Nos has engañado. Has arruinado nuestras vidas. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? ¿De lo que hemos sacrificado? Me acerqué a Antonio, poniendo una mano en su brazo en un intento de calmarlo. Podía sentir la tensión en sus músculos, la furia apenas contenida. Antonio, dije suavemente, necesitamos escuchar lo que tiene que decir. Por muy doloroso que sea, necesitamos entender por qué lo hizo. Él me miró, y vi en sus ojos una mezcla de dolor y traición que me rompió el corazón. Asintió lentamente, dejándose caer en el sofá, como si de repente todas sus fuerzas lo hubieran abandonado. Carmela comenzó a hablar, su voz temblando pero ganando fuerza a medida que avanzaba. Nos contó sobre el miedo a la soledad que la había consumido después de la muerte de su marido. Como el accidente inicial, una caída menor, se había convertido en una oportunidad para atraer la atención y el cuidado que anhelaba desesperadamente. Al principio, solo iba a ser por un corto tiempo, explicó. Pensé que después de unas semanas, me recuperaría milagrosamente. Pero cuando vi lo mucho que os preocupabais por mí, cómo os volcabais en mi cuidado, no pude parar. Me sentía amada, necesitada. Y con el tiempo, la mentira creció hasta que ya no supe cómo salir de ella. Escuchamos en silencio, tratando de procesar la magnitud de su engaño. Cada palabra era como un golpe, desmoronando la realidad que habíamos construido durante los últimos 7 años. ¿Y qué hay de nuestras vidas?, pregunté finalmente. ¿Pensaste en lo que nos estabas haciendo? Dejé mi trabajo, mis sueños. Antonio ha estado trabajando sin descanso para mantener a flote esta familia. Hemos sacrificado tanto. Carmela asintió, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo sé, dijo. Y no hay un día en que no me arrepienta de lo que he hecho. Pero el miedo a perderlos, a quedarme sola de nuevo, era más fuerte que todo lo demás. Antonio, que había permanecido en silencio durante la explicación de su madre, finalmente habló. Su voz era baja y controlada, pero pude sentir la tormenta de emociones que bullía bajo la superficie. Mamá, dijo, ¿te das cuenta de que esto va más allá de nosotros? Hemos estado recibiendo ayudas del gobierno, beneficios del seguro. Esto es fraude.
El peso de sus palabras cayó sobre nosotros como una losa. No solo habíamos sido engañados emocionalmente, sino que ahora nos enfrentábamos a posibles consecuencias legales. Carmela palideció visiblemente. No pensé en eso, tartamudeó. Yo solo no quería estar sola. El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones no expresadas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo podíamos seguir adelante después de esto? ¿Cómo podíamos reconstruir la confianza que se había roto de una manera tan fundamental? Antonio se levantó abruptamente. Necesito aire, murmuró, dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia su madre. No puedo mirarte ahora mismo. Necesito tiempo para procesar todo esto. La puerta se cerró tras él con un golpe que resonó en el silencio del apartamento. Me quedé allí, atrapada entre el deseo de ir tras él y la necesidad de confrontar aún más a Carmela. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté, más a mí misma que a ella. Carmela me miró, sus ojos llenos de arrepentimiento y miedo. No lo sé, admitió. Pero haré lo que sea necesario para intentar arreglar esto. Sé que he cometido un error terrible, imperdonable. Imperdonable, repetí, saboreando la amargura de la palabra. Tienes razón en eso. Me alejé de ella, necesitando distancia física para procesar mis pensamientos. Mi mente era un torbellino de emociones, ira, dolor, traición, pero también, sorprendentemente, un extraño sentimiento de alivio. El peso de los últimos 7 años, la constante preocupación y el estrés, de repente parecían innecesarios. Y esa realización trajo consigo una nueva ola de rabia. ¿Sabes cuántas noches he pasado en vela, preocupada por ti?, le pregunté, volviéndome hacia ella. ¿Cuántas veces he llorado de frustración y agotamiento? ¿Cuántos sueños he abandonado? Carmela solo pudo asentir, las lágrimas cayendo silenciosamente por su rostro. Y todo este tiempo podías haberte levantado y cuidarte a ti misma. Podríamos haber tenido una vida normal. Podríamos haber sido felices. Lo sé, susurró Carmela. Y viviré con ese arrepentimiento por el resto de mi vida. Me dejé caer en una silla, de repente exhausta. El silencio se extendió entre nosotras, pesado y opresivo. Afuera, podía escuchar los sonidos familiares de nuestro barrio, niños jugando, el claxon ocasional de un coche, la música que salía de un bar cercano. La vida continuaba, ajena al drama que se desarrollaba dentro de nuestras paredes. ¿Qué vamos a hacer con el seguro?, pregunté finalmente, abordando al elefante en la habitación. Con las ayudas del gobierno. Esto es grave, Carmela. Ella asintió lentamente. Lo sé. Yo me entregaré. Confesaré todo. No puedo permitir que vosotros carguéis con las consecuencias de mis acciones. Su oferta de asumir la responsabilidad me sorprendió. Era un gesto noble, pero ¿sería suficiente? ¿Podría borrar 7 años de engaños y manipulación? No es tan simple, le dije. Nos van a investigar a todos. Antonio y yo podríamos ser considerados cómplices. El horror en el rostro de Carmela era palpable. Claramente, no había considerado todas las ramificaciones de su engaño. No, dijo con firmeza. No permitiré que eso suceda. Les diré que vosotros no sabíais nada. Que os engañé a todos. Los días que siguieron a la confrontación con mi suegra fueron un torbellino de emociones contradictorias. Nuestra casa, un pequeño piso en el corazón de Madrid, se convirtió en un campo de batalla emocional. El silencio pesado que se instaló entre nosotros era interrumpido solo por conversaciones tensas y llenas de reproches. Antonio, mi marido, oscilaba entre la incredulidad y la ira, incapaz de reconciliar la imagen de su madre cariñosa con la mujer que nos había engañado durante tanto tiempo. Recuerdo vívidamente la primera mañana después de la revelación. Me levanté temprano, como de costumbre, pero esta vez no para atender las necesidades de Carmela. El apartamento estaba sumido en un silencio antinatural. Me dirigí a la cocina, mis pasos resonando en el pasillo vacío. Al entrar, me encontré con Antonio sentado a la mesa, con una taza de café intacta frente a él.
Sus ojos estaban enrojecidos, evidencia de una noche sin dormir. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó con voz ronca, sin levantar la mirada. Era la pregunta que había estado rondando en mi mente desde que salimos del hospital. ¿Qué se hace cuando descubres que los últimos 7 años de tu vida han sido una elaborada mentira? ¿Cómo procesas el hecho de que la persona por la que sacrificaste tanto te ha estado engañando todo este tiempo? No lo sé, respondí honestamente, sentándome frente a él. Pero no podemos seguir como si nada hubiera pasado. Los días se convirtieron en una sucesión de discusiones interminables. Debatíamos sobre el pasado, tratando de encontrar señales que hubiéramos pasado por alto. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Hubo momentos en los que sospechamos y elegimos ignorarlos? La culpa y la duda carcomían nuestras mentes. Carmela, por su parte, se había encerrado en su habitación. Se negaba a salir o a hablar con nosotros más allá de lo estrictamente necesario. Su silencio era ensordecedor, una admisión tácita de su culpa que pesaba sobre todos nosotros. Una tarde, mientras Antonio estaba en el trabajo, decidí enfrentarme a ella. Entré en su habitación sin llamar, encontrándola sentada en la cama, mirando por la ventana. Por un momento, me pareció ver a la mujer vulnerable que creí que era durante todos estos años. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando se giró hacia mí, su rostro una máscara de desafío y miedo. ¿Por qué?, fue todo lo que pude decir, mi voz quebrándose con la emoción contenida. Carmela me miró durante lo que pareció una eternidad antes de responder. Tenía miedo, dijo finalmente. Miedo a la soledad, a ser una carga, a que me abandonaran. Sus palabras, aunque esperadas, me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podía justificar años de engaño con miedo? ¿Cómo podía haber tan poca consideración por los sacrificios que habíamos hecho? Nos robaste 7 años de nuestras vidas, le dije, la ira finalmente superando el shock. Dejé mi trabajo, Antonio casi pierde el suyo. Pusimos nuestras vidas en pausa por ti. Carmela bajó la mirada, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Lo sé, susurró. Y lo siento. Pero con cada día que pasaba, se volvía más difícil decir la verdad. Me convencí de que era mejor así, que todos éramos más felices de esta manera. Salí de la habitación sin decir una palabra más, incapaz de procesar la magnitud de su egoísmo. En ese momento, sentí que el perdón era una posibilidad lejana, si es que alguna vez llegaba. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de equilibrio precario. Antonio y yo intentábamos mantener una apariencia de normalidad en nuestras vidas cotidianas, mientras que por dentro estábamos desmoronándonos. Volvimos a nuestros trabajos, yo retomando mi puesto como profesora después de años de ausencia, Antonio sumergiéndose en proyectos en su oficina de ingeniería. Pero las noches en casa eran un recordatorio constante de la situación en la que nos encontrábamos. Las cenas familiares, antes momentos de conexión y conversación, se habían convertido en asuntos silenciosos y tensos. Carmela apenas comía, picoteando su comida mientras evitaba nuestras miradas. Antonio y yo intercambiábamos palabras corteses, como actores en una obra mal ensayada. Fue durante una de estas cenas cuando Antonio finalmente explotó. No podemos seguir así, dijo, dejando caer su tenedor con un estruendo. Necesitamos tomar una decisión sobre qué hacer. Carmela levantó la mirada, el miedo visible en sus ojos. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz temblorosa. Quiero decir que no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo como si nada hubiera pasado, respondió Antonio, su voz elevándose con cada palabra. Has traicionado nuestra confianza de la peor manera posible. ¿Cómo se supone que sigamos adelante? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir el peso de 7 años de mentiras y sacrificios presionando sobre nosotros, amenazando con aplastarnos. Tal vez deberíamos considerar otras opciones, dije finalmente, rompiendo el silencio. Quizás una residencia. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando Carmela comenzó a llorar. Por favor, no me envíen lejos, suplicó entre sollozos. Haré lo que sea, pero por favor, no me abandonen. Antonio se levantó de la mesa, incapaz de soportar más la escena. Lo seguí a nuestro dormitorio, dejando a Carmela llorando en la mesa del comedor. ¿Qué vamos a hacer?,
Preguntó Antonio una vez que cerramos la puerta. No podemos echarla, es mi madre. Pero tampoco puedo perdonarla, al menos no ahora. Me senté en la cama, sintiendo el peso de la decisión que teníamos que tomar. No lo sé, admití. Pero necesitamos pensar en nosotros también. Estos años han sido duros para nuestro matrimonio, para nuestras vidas. Antonio asintió, sentándose a mi lado. Lo sé. A veces me pregunto cómo habría sido nuestra vida si esto nunca hubiera pasado. Los viajes que podríamos haber hecho, las experiencias que nos perdimos. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Yo también había tenido esos pensamientos, esos momentos de que hubiera pasado sí. Pero ahora, enfrentados a la verdad, teníamos la oportunidad de reclamar esas vidas que habíamos puesto en espera. Quizás, comencé lentamente, esta es nuestra oportunidad de empezar de nuevo. De poner nuestras necesidades primero por una vez. Antonio me miró, una mezcla de esperanza y duda en sus ojos. ¿Pero cómo? ¿Qué hacemos con mi madre? Esa era la pregunta del millón. ¿Qué hacíamos con Carmela? A pesar de su engaño, seguía siendo familia. El vínculo, aunque dañado, seguía ahí. Los días siguientes fueron un torbellino de discusiones y debates. Consideramos todas las opciones, desde mantener el status quo hasta mudarnos y dejar a Carmela por su cuenta. Cada opción venía con su propio conjunto de desafíos éticos y emocionales. Fue durante una de estas discusiones cuando recordé algo crucial, la póliza de seguro. Años atrás, cuando creíamos que el accidente de Carmela era real, habíamos contratado un seguro de cuidados a largo plazo. La realización me golpeó como un rayo. No solo habíamos sido víctimas de un engaño emocional, sino que posiblemente estábamos implicados en un fraude al seguro. Antonio, dije, interrumpiendo su monólogo sobre las opciones de cuidado. ¿Te acuerdas del seguro que contratamos para tu madre? Vi como la comprensión dawnó en su rostro. Oh, Dios mío, murmuró. Hemos estado cobrando ese seguro todos estos años. El peso de esta nueva complicación cayó sobre nosotros. No solo teníamos que lidiar con el engaño de Carmela, sino que ahora nos enfrentábamos a posibles consecuencias legales. ¿Qué hacemos?, preguntó Antonio, el pánico evidente en su voz. Si lo reportamos, podrían acusarnos de fraude. Si no lo hacemos, estamos perpetuando la mentira. Me senté, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Por un lado, estaba el deseo de hacer lo correcto, de limpiar nuestras conciencias y enfrentar las consecuencias de las acciones de Carmela. Por otro lado, estaba el miedo a las repercusiones legales, a cómo esto podría afectar nuestras vidas y carreras. Necesitamos pensar en esto cuidadosamente, dije finalmente. Quizás deberíamos consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Antonio asintió, pero pude ver la lucha interna en sus ojos. ¿Y si nos acusan de ser cómplices? Hemos estado cuidando de ella todos estos años. ¿Cómo probamos que no sabíamos nada? Era una preocupación válida. Aunque nosotros sabíamos que éramos inocentes, ¿cómo lo demostraríamos ante un tribunal? La idea de enfrentarnos a cargos legales, de ver nuestras vidas destruidas por las acciones de Carmela, era aterradora. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Oscilábamos entre la determinación de hacer lo correcto y el miedo a las consecuencias. Consultamos discretamente con un abogado, presentando nuestra situación como un caso hipotético. Su consejo fue claro: reportar el fraude era lo correcto legalmente, pero nos exponía a posibles investigaciones y escrutinio. Mientras lidiábamos con estas decisiones, la tensión en casa alcanzó nuevos niveles. Carmela, sintiendo que algo estaba pasando, se volvió más retraída y paranoica. Nos miraba con sospecha cada vez que hablábamos en voz baja o pasábamos tiempo a solas. Una noche, incapaz de soportar más la presión, decidí enfrentarme a ella una vez más. Entré en su habitación, encontrándola sentada en su silla, mirando por la ventana como tantas veces antes. Necesitamos hablar, dije, mi voz firme a pesar del tumulto interior. Sobre el seguro. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus manos se aferraban a los reposabrazos de la silla. ¿Qué pasa con el seguro?, preguntó, sin voltearse a mirarme. Sabes muy bien qué pasa,
respondí, luchando por mantener la calma. Hemos estado cobrando un seguro basado en una mentira. Eso es fraude, Carmela. Finalmente se giró para mirarme, sus ojos una mezcla de miedo y desafío. No pueden reportarlo, dijo, su voz apenas un susurro. Nos destruirá a todos. Repetí, la incredulidad tiñendo mi voz. Tú nos metiste en esto. Tú decidiste mentir, engañarnos a todos durante años. Lo hice por todos nosotros, insistió, lágrimas formándose en sus ojos. Para mantenernos unidos como familia. Sus palabras encendieron una ira que había estado reprimiendo durante semanas. Familia, casi grité. ¿Llamas a esto familia? Nos has robado años de nuestras vidas, has puesto en riesgo nuestro futuro, todo por tu egoísmo. Carmela se encogió ante mis palabras, pero no retrocedió. Por favor, suplicó. Si lo reportan, lo perderé todo. No tengo a nadie más. Salí de la habitación sin responder, mis emociones un torbellino incontrolable. Encontré a Antonio en la sala, su expresión me dijo que había escuchado cada palabra. Tenemos que tomar una decisión, dijo suavemente. No podemos seguir viviendo así. Asentí, sabiendo que tenía razón. Habíamos llegado a un punto de inflexión. Cualquier decisión que tomáramos cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, Antonio y yo nos sentamos en la cocina, largo después de que Carmela se hubiera ido a dormir. Con tazas de café frío frente a nosotros, pesamos nuestras opciones. Si lo reportamos, comenzó Antonio, es probable que mi madre enfrente cargos por fraude. Podría ir a la cárcel. La idea de Carmela, a pesar de todo, en una celda de prisión me hizo estremecer. Y nosotros podríamos ser investigados como cómplices, añadí. Pero si no lo hacemos, continuó Antonio, estaremos viviendo con esta mentira para siempre. ¿Cómo podemos seguir adelante sabiendo que estamos perpetuando un fraude? Era un dilema imposible. Por un lado, estaba el deseo de hacer lo correcto, de limpiar nuestras conciencias y enfrentar las consecuencias de las acciones de Carmela. Por otro lado, estaba el miedo a las repercusiones legales, a cómo esto podría destruir no solo la vida de Carmela, sino también las nuestras. Y sí, comencé, una idea formándose en mi mente. ¿Y si encontramos una manera de devolver el dinero sin necesariamente reportar el fraude? Antonio me miró, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Cómo? Podríamos cancelar la póliza, expliqué. Decir que la condición de tu madre ha mejorado lo suficiente como para no necesitar más el seguro. Y luego, poco a poco, podríamos devolver el dinero que hemos recibido. Era una solución imperfecta, lo sabíamos. No abordaría completamente el aspecto ético de la situación, pero podría ser un compromiso que nos permitiera seguir adelante sin destruir completamente nuestras vidas.